Hechos 20:19. Espero haya venido con expectativa, demandando del Señor hoy. Hechos 20:19. Me dicen amén, así que hoy, esta vez los voy a esperar. ¿Amén o no amén? ¿Lo tienen? Bien. El apóstol Pablo escribiendo y dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Es muy triste, ¿no? Que Pablo, quien los afligiera, los mismos judíos, supuestamente el pueblo de Israel, supuestamente el pueblo escogido de Dios, eran los mismos encargados de afligir a este apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado a los gentiles, a los no judíos, a llevar un mensaje de fe, de esperanza, de salvación. Y los judíos, su orgullo cultural, no les hacía entender o comprender que Dios es Dios de todos y desea la salvación del mundo. Entonces había una resistencia, principalmente porque Pablo en su pasado era perseguidor de la iglesia y ahora es precursor de un mensaje de salvación para los gentiles, no judíos. Pero me llamó mucho la atención cómo escribe Pablo. Y no lo escribe desde la perspectiva de dolor, ni de una perspectiva de queja. Este verso él no se queja. Este verso expresa cómo sirve al Señor. Amén. No vemos por ningún lado una queja de Pablo ante su Señor por la situación o por las circunstancias que venían a su vida. Pero Pablo detalla al rey de Agripa, no es el rey de Agripa, sino que detalla en este sector, en Troas, detalla cómo Pablo venía sirviendo al Señor. Ya conmigo, sirviendo al Señor. Con toda humildad y con muchas lágrimas. Diga conmigo, muchas lágrimas. Ahora, Pablo nos revela el camino sufriente que le tocó atravesar. Quiero que preste mucha atención hoy. Puede salir de aquí diferente y con una perspectiva mejor acerca del Evangelio. Pablo nos revela el camino sufriente que le tocó atravesar. Como él mismo lo detalla, como él mismo lo escribe, un camino de muchas lágrimas. Diga conmigo, un camino de muchas lágrimas, de mucha tristeza y de mucho dolor. Diga conmigo, muchas lágrimas, mucha tristeza y mucho dolor. Para un creyente nuevo, podríamos llamarlo de esa manera, que no ha tenido mucho recorrido en el Evangelio, capaz se asuste con el mensaje de hoy. Capaz en su cabeza pensaba que seguir a Cristo era un camino floreado, un jardín de rosas que tenía que atravesar, que todos los problemas iban a desaparecer, más bien que todos los problemas se iban a arreglar, que todas las circunstancias se iban a arreglar. Muchos capaz llegaron a Jesús con una idea equivocada de que su matrimonio se iba a restaurar, de que la familia iba a ser restaurada, que los problemas iban a desaparecer. Muchos han llegado así a Cristo. Pero cuando usted lee detalladamente la palabra, no es así. No es así. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda restaurar un matrimonio, lo puede restaurar. Tampoco estoy diciendo que Dios no puede restaurar un hogar, una familia, una persona, lo puede hacer. Claro que sí. Pero Pablo nos revela que en su camino y en su trayecto de sirviendo al Señor, pasa por un camino sufriente. Diga conmigo, sufriente. Y me llama mucho la atención de Pablo y aún me inspira demasiado, y espero inspirarlo a usted, que en una de sus cartas él dice, yo no quiero retroceder. O sea, él hoy estaba sufriendo más que ayer. Porque antes él hacía sufrir a los judíos,
Él hacía sufrir a los creyentes. Él hacía sufrir a los cristianos. Él no sufría, Saulo. Pero ahora, sirviendo al Señor, siguiendo a Jesús, llevando este evangelio, le toca sufrir. Y Pablo dice: yo no quiero retroceder, sino que prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios. ¿Cómo este hombre tenía ese carácter de que saber que su presente estaba peor, pero aún así no le daba ganas de retroceder y tampoco extrañaba su pasado? Entonces la pregunta que uno hace: ¿cuál era el gozo de él? ¿En qué consistía su gozo? Para el hombre no anhelar una vida de menos sufrimiento, sino que el hombre dice: yo quiero seguir hacia adelante. Más bien lo de atrás lo dejo, lo olvido, pero como estoy hoy, estoy bien, pero anhelo algo más. Prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Pablo también en una de sus cartas dice: todo lo pongo por basura por el único fin de ganar a Cristo. Entonces, ¿qué había en el corazón de Pablo? ¿Cuál era el carácter desarrollado en Saulo? Que no anhelaba una vida pasada con menos dolor, con menos sufrimiento, con menos tristeza. Pero se da cuenta Saulo o Pablo que hoy actualmente, al servir al Señor, le tocó pasar por un valle de lágrimas, un valle sufriente, por un camino doloroso. Ahora, esto no es un camino que Dios escogió. Yo quiero dejarle esto muy en claro. Esto no es un camino que Dios escogió. Diga conmigo: Dios no escogió este camino. Pero es un camino que pasaremos a causa de nuestro Señor. Voy a repetir esto. Esto no es un camino que Dios escogió, pero es un camino que pasaremos a causa de nuestro Señor. ¿Amén o no amén? No sé si entiende esta frase que quiero decir. O sea, no es un camino que Dios escoge, pero es un camino que nos toca atravesar por nuestro Señor. O sea, nadie salga de aquí que la tristeza o el dolor o la aflicción que vivimos viene de parte de Dios. Que el rechazo, el desprecio, las injusticias que enfrentamos, Dios las ha enviado. De ninguna manera Dios no escogió este camino. ¿Por qué? Porque si decimos, o mucha gente que dice que esto, sufrimiento, el dolor, es que Dios me está probando, es que es la voluntad de Dios. Si fuese así, Dios no le hubiese hecho un huerto a Adán. Dios le hubiese hecho un desierto. Dios le hubiese hecho un valle de espinos, de piedra, todo seco, sin fruto, que sufra. Pero Dios no escogió ese camino. Ahora, el camino que Dios escoge es maravilloso, espléndido, abundante. Era un jardín. O sea, el primer plan de Dios para el hombre era un jardín. Tener todo abundante, sin dolor, sin sufrimiento, completa felicidad. Yo no conozco ninguna lágrima de Adán en el huerto. No encuentro en él dolor y sufrimiento. Pero ¿cuándo empezó el dolor y el sufrimiento? Cuando entró el pecado. Por lo tanto, ahora no es que Dios ha abandonado a sus hijos. Ahora Dios tiene que estar metido en ese valle nuestro. Pero no porque Dios escogió ese caminar para mí, pero me tocará pasar por mi Señor. Amén. Así que yo no quiero que salga de aquí que el dolor que mucha gente podrá enfrentar o el sufrimiento que atraviesa, Dios lo haya planeado así. Dios no lo planeó así. Ya le enseñé cuál fue el propósito principal. Si fuese el plan de Dios tu sufrimiento, nadie anhelaría un cielo. Y no se escribiría que allá no hay lágrimas, ni llanto, ni dolor. Se escribiría que allá seguiríamos sufriendo. Se escribiría que allá seguiríamos llorando. Pero Dios no es así, porque ese no es el plan de Dios. Más bien, cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo: yo quiero darles vida y vida en abundancia. Vino a traernos gozo, vino a traernos paz, vino a darnos amor, a darnos bondad. Que todo eso es el resultado del Espíritu de Dios sobre el corazón del creyente. O sea, la intención del cielo es al creyente llenarlo de su presencia y de gozo, para que no se turbe en el valle de lágrimas, para que no se raje mientras sufra, para que no se raje mientras le duele,
para que no tire la toalla mientras se entristece, sino que Jesús se proporciona y le dice: yo voy a llenar tu corazón para que cuando pases el valle de lágrimas puedas continuar. Amén. Dile que a tuyo: Jesús ha estado más cerca contigo de lo que tú has podido creer o imaginar. Y si hoy usted no ha tirado la toalla, denle gracias a su Señor, porque Él lo ha fortalecido, Él lo ha ayudado, lo ha levantado, le ha dado varias y seguirá dándole muchas oportunidades. Ahora, nuestra fe en el Señor siempre traerá problemas. Voy a repetir esto. Nuestra fe en el Señor siempre traerá problemas. Principalmente problemas, y yo quiero que usted sea muy inteligente hoy y muy detallista en lo que voy a decir. Nuestra fe en el Señor siempre traerá problemas. Analice bien lo que voy a decir, principalmente con aquellos que lo han rechazado a Él. O sea, con ellos vivirá usted en problemado. Voy a repetir esto. Nuestra fe en el Señor siempre traerá problemas. Papá, pero hace poco nos predicó el domingo que vamos para un crecimiento, para una expansión. No anulo eso, pero quiero que entienda algo. Voy a repetir. Nuestra fe en el Señor siempre traerá problemas, principalmente con aquellos que lo han rechazado. El Señor me acaba de decir, no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia también. ¿Qué armonía hay entre luz y tinieblas? Y pueden estar los dos dentro de la iglesia. Que hay armonía con el que tiene fe y el que no tiene, y pueden estar los dos dentro de la iglesia. O sea que aún dentro de la iglesia, por nuestra fe en el Señor, con muchos tendremos problemas. Nuestra fe con el Señor siempre traerá problemas, principalmente con aquellos que lo han rechazado, que han rechazado a Jesús, el mundo, y resulta que aún vivimos en Él. Jesús dijo: no se alarmen si a ustedes los persiguen, si quieren matarlos, si los vituperan. Quiero decirles, le dijo a los discípulos, que a mí lo hicieron primero. Conmigo lo hicieron primero. En otras palabras, le dijo Jesús a los discípulos: si ustedes lo rechazan, entiendan que a mí primeramente me rechazaron. O sea que Jesús le está diciendo: el rechazo que ustedes reciben es consecuencia de que me han rechazado a mí. Amén. Voy a repetir. Jesús le está diciendo a los discípulos: el rechazo que ustedes tendrán es el resultado de que a mí me rechazaron primero. Porque me rechazaron a mí, los rechazarán ustedes. Nuestra fe en el Señor siempre traerá problemas, principalmente con aquellos que lo han rechazado, y también puede colocar entre paréntesis ahí su familia. No me diga que no tiene problemas con su familia. Alza la mano al que no tiene problemas con su familia. Alza la mano a los que tienen problemas con su familia. ¿Sí o no? Y en muchos casos, y el 99.9, la mayoría se opone a que usted esté aquí. Y a veces cuando se reúne con ella, no hay tema de conversación. ¿Qué hablo? Si hablo de la iglesia, me van a decir religioso. Si hablo de mi Señor, que ya salió el hermanito. Y a veces nos toca estar en las reuniones familiares, porque no hay tema de conversación. Y mientras estamos en esa reunión, vemos el desprecio de uno, el rechazo de otros. Ya no cuentan contigo porque ya sabes que eres hermanito, así que ya no vas para las fiestas. Entonces te diste cuenta que los de tu casa expresar el rechazo hacia ti, pero a ti no te rechazaron. Primero rechazaron a Jesús y como consecuencia te rechazan a ti. Así que entonces es verdad que nuestra fe trae problemas. Trae problemas. Amén. Sigo. Nuestra fe en el Señor siempre atraerá el rechazo. Amén. Siempre atraerá el rechazo. Pregúntele si a los apóstoles fueron amigables con el mundo o el mundo los trató como amigos. No. A los apóstoles rechazaron cárceles, prisión, piedras. Nuestra fe en el Señor atraerá rechazo. ¿Está listo? ¿Está aquí? Atraerá soledad. Muchas veces nos sentiremos solos.
en este caminar. Atraerá incomprensión. Y más frustrante es tratar de que ellos te entiendan. Es una pérdida de tiempo. Así que serás incomprensible. No te van a entender, no te van a comprender. Atraerá el dolor. Atraerá tristeza. Atraerá traiciones, decepciones. Nos sentiremos apuñalados. Nos sentiremos el rechazo y desprecio de nuestra propia familia. Nos sentiremos no correspondidos a causa de nuestro Señor. Tú te das, oras, lloras por ellos, pero no te sientes correspondido. Más bien te rechazan más, te desprecian más, son más indiferentes, pero a causa de nuestro Señor no eres correspondido. Quisieras, humanamente quisiéramos que valoraran nuestro esfuerzo, valoraran nuestro tiempo de oración, de lágrimas. Imagínate que tú vienes orando por tu madre toda una noche, no dormiste una noche, lloraste, derramaste tu alma, tu corazón, porque al día siguiente ibas a levantarte con una expectativa diferente y resulta que te despreciaron más. Y uno humanamente dice, pero vengo orando toda la noche, vengo clamando, ¿y por qué todo resulta así? Bueno, muchas veces nuestra fe por el Señor muchas veces hará que nos sintamos no correspondidos. Ya conmigo, no correspondidos. Amén. Ahora, todo esto que acabo de mencionar, que no es nada alentador, todo esto que acabo de mencionar es la reacción de un mundo enfermo de pecado e influenciado por Satanás, atacando la fe de cada creyente, hacia de usted. Todo eso que acabé de mencionar, que no es nada energetizante ni nada alentador, es la reacción de un mundo enfermo por el pecado e influenciado por Satanás, atacando la fe de cada creyente, queriéndote decir que tu esfuerzo no vale, que por gusto oras, que por gusto tanto vas a la iglesia, mira que nada pasa, tus padres siguen indiferentes, tu esposo sigue indiferente, todo va de mal en peor, por gusto estás orando. Entonces ahí donde vemos en el camino muchos tirando la toalla, echándose para atrás, renunciando, rindiéndose, porque el propósito de Satanás era atacar su fe en el Señor. Pablo dijo, me temo que así como la serpiente extravió a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Amén o no amén. Así que la reacción que usted tiene de su familia hacia usted, principalmente el desprecio, el rechazo, la reacción que tiene del mundo, del jefe, de su compañero de trabajo, en todo donde usted encuentra rechazo y desprecio, debe de saber que es la reacción de un mundo enfermo de pecado, influenciado por Satanás, atacando su fe, queriendo hacerle a usted la vida de cuadrito, la vida imposible. Amén. Amén o no amén. Mi tema de hoy es el valle de lágrimas. El valle de lágrimas. Un valle que casi no se predica. Ya conmigo, el valle de lágrimas. Alza la mano los que han llorado alguna vez. Primer punto. Un camino que se ha ignorado. Un camino que se ha ignorado. Salmos 84:5. Este es un camino que no podemos evitar, iglesia. Usted no podrá evitar, no importa cuánto ore, usted no lo va a poder evitar. No importa cuánto ayune, no importa cuánto vigile, no importa cuántas actividades haga con su Señor. Este camino no lo podremos evitar. Además, Jesús dijo que este mundo tendríamos aflicción. Verso 5. Bienaventurado, doblemente bendecido, el hombre o la mujer que tiene en Dios sus fuerzas. ¿En dónde están sus fuerzas, iglesia?
está en Dios, porque eso va a depender mucho cómo atravesará el valle de lágrimas. Si usted su fuerza la tiene en el hombre, en la familia, se siente bien porque todo el mundo congenia con usted, y mañana se le derrumba todo porque encuentra el rechazo de la familia. Entonces, no está su fuerza en Dios, sino en el hombre. Su fuerza la tiene en el trabajo, en el dinero. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Dile que a tuyo, esto es muy importante, no olvides esto. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. O sea, qué interesante que el salmista dice que aquellos que ponen en Dios sus fuerzas, aquellos que tienen en sus corazones los caminos del Señor, tienen la capacidad de cambiar su valle de lágrimas en fuentes. Diga conmigo, en fuentes. Diga conmigo, en fuentes. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Quiénes cambian en fuente el valle de lágrimas? Los que tienen en Dios sus fuerzas. Porque los que perdieron en Dios su fuerza, créame que se pasarán la vida llorando. Amén. Se pasarán la vida sufriendo, lamentándose y quejándose. ¿Estamos claros? Entonces, salmista dice, quienes ponen sus fuerzas en Dios y en cuyo corazón está su camino, tienen la capacidad de convertir el valle de lágrimas que atraviesan en fuentes. Diga conmigo, en fuentes. Lo voy a leer en otra traducción. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. ¿Alguien se ha sentido fresco cuando llora? ¿Ah? ¿Qué pasa? Mira, hay un problema si usted solo se pasa con el dolor en su corazón. Porque mi Biblia no puede mentir, Dios no miente. Y Él dice que cuando yo pongo mis fuerzas en Dios, cuando ande por el valle de llanto, ese mismo valle se puede cambiar y transformar en manantiales refrescantes. Donde ese refrescamiento no viene de circunstancias. Ese refrescamiento no viene de esta tierra, no viene de tu familia. Ese refrescamiento viene únicamente de tu Señor, de quien en donde tú has depositado tus fuerzas. Amén. Estamos. Y quiero que me comprenda hoy. Y miren lo que dice en otra traducción, en NTV. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. O sea, las lluvias de otoño lo cubrirán en bendiciones. ¿Qué cubrirán en bendiciones? Los manantiales. ¿Qué manantiales? Los que se convirtieron de un valle de lágrimas. O sea, tenemos que desarrollar ese arte de que cuando andemos por el valle del llanto, seamos refrescados por el Señor. El problema es cuando no somos refrescados en ese valle. Porque si eso es así, entonces en Dios nunca han estado nuestras fuerzas. Amén. Por eso siempre he dicho que la paz, el gozo, no está determinado por circunstancias favorables, sino por la relación con una persona llamada Jesús. ¿Está listo? Él no te desaparece el valle de lágrimas, tampoco impide que lo atravieses, pero Él quiere seguir siendo el Señor de ese valle. Amén. Pero me gusta lo que pasa después.
Estos mismos que atraviesan el valle, verso 7, irán, dígalo, irán. O sea, ¿cómo Dios le saca provecho a esto? Y dile que tú no lo quieres sacar provecho. ¿Qué asegura Dios? Que yo al terminar de cruzar este valle, habrá más poder. O sea, Dios saca provecho a este valle y trae un crecimiento para aquel que lo atraviesa confiando en su Señor. ¿Estamos claros? Amén o no amén. Irán de poder en poder y verán a Dios a Sión. ¿Para quién es esta promesa? Para los que atraviesan el valle de lágrimas. Es un camino donde transitaremos dejando lágrimas en el piso, pero que serán oídas por el cielo. Pero es un camino donde no estaremos solos. Un camino que Dios lo usará para bien, para aquellos que lo aman. ¿Estamos claros? ¿Cuántos han ido corriendo a llorar delante del Señor después de un momento doloroso? La pregunta que me hago, ¿cómo salió después de eso? ¿Seguía con dolor? Se supone que debe de salir sin dolor, debe de salir refrescado. Amén. Amén o no amén. Yo también he sufrido desprecio de familia. Y sé que ese duele más que cualquier otra clase de desprecio. El desprecio de jefe a ti te da rabia. ¿Sí o no? Te da rabia, te enoja. Pero el desprecio de tu familia te duele, te entristece y te lleva a llorar. ¿Sí o no? No me digas que no. ¿Cuántos tienen familia? El desprecio de la gente común, de la gente que no es tu familia, tú lo aguantas, lo soportas, capaz no te hace nada, no te daña el corazón, pero no es lo mismo con el de la familia. Como que el pequeño desprecio de ellos, como que atraviesan el corazón de uno, ¿no? Y donde uno se pregunta humanamente, Señor, ¿qué está pasando? Y hacemos todas las declaraciones que hacemos, Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová, y los que no quieren es servir. Yo también he pasado por eso. He pasado por desprecios, he pasado por indiferencia de parte de mi familia. Pero he aprendido, iglesia, a contentarme en el Señor, a gozarme en el Señor, y que el desprecio no me robe la paz, ni el gozo, ni todo lo que el Señor quiere hacer conmigo. Amén. He visto cómo muchos han caído en un desespero, principalmente cuando están orando por alguien de la familia. Pero ese alguien de la familia por la cual oran no reaccionan como ellos quisieran. Y lloran y se lamentan. Y papá, ya no sé qué hacer, ya no puedo más. Pastor, ayúdeme. Papá, me hacen esto, me hacen lo otro, pero yo sirvo, yo he hablado con ella y le he dicho por qué no entiende, busca al Señor, papá, y lo único que recibo es desprecio, esto y lo otro, ya no sé qué hacer. Y muchas veces lo he tenido en la oficina, llora y llora y llora y llora. Y cuando les digo lo siguiente, me pelan los ojos. Le he dicho, usted no puede cambiar la vida de nadie, ni a su antojo, ni en el tiempo que usted quiere, ni en la forma que usted desea. En primer lugar, bájese de eso. Pero en mi familia, le dije, en segundo lugar, usted no se salva. No hay un paquete, una promoción, un combo de salvación donde usted se salva e incluye a su familia. En segundo lugar, usted tiene que saber que la salvación es decisión de cada persona.
Y aunque usted ame mucho a su familia, Él decidirá a dónde pasar su eternidad. Pero me duele. Sé que duele. Pero usted no puede violentar sus decisiones. Papá, y si un día viene el Señor y me voy y Él se quedó, fue decisión de Él. Entonces, ¿yo qué hago? Ore, clame, interceda, ame, soporte, pero no pierda la paz. Repose en su Señor. ¿Me entiende? Como quisiera ver a mis hermanos amando y sirviendo a Dios. Como quisiera ver a mi papá amando y sirviendo a Dios. Oro por ellos, intercedo por ellos, derramo mi corazón por ellos, pero no me van a robar la paz. Deseo con todo mi corazón que ellos se encuentren al Señor como yo he encontrado. Pero Satanás no me va a robar la paz y tampoco me va a meter en un afán. Yo voy a orar en el Señor, creyendo en mi Señor y descansando en Él. Él sabrá cómo, cuándo y a qué hora. Amén. Amén o no amén. Papá, pero no cambia. Usted no lo va a cambiar. Papá, pero que no entiende. No va a entender. Él tiene que dar una decisión para que todo empiece a cambiar en su corazón. Si yo estuviera amargado también, frustrado con muchos que no entienden, no cambian, no avanzan. Y como quisiera que cambiaran como yo quisiera. Yo creo en la obra del Espíritu Santo de Dios que es perfecta. Pero yo no voy a perder la paz. Yo seguiré amando a mi Señor. Seguiré gozándome en el Señor. Si usted quiere cambiar, será su decisión. Pero si quiere seguir siendo chuletón, también será su decisión. Si usted no quiere cambiar para restaurar su matrimonio, será su decisión. Y si usted quiere caminar con su terquedad, llevar al punto de destruir su matrimonio, será su decisión. Amén. ¿Estamos claros? Diga conmigo, iremos de poder en poder. Diga conmigo, iremos de poder en poder. Ahora, Isaías 63:9, segundo punto, un Dios que se duele. Un Dios que se duele. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Podemos ver el carácter de nuestro Señor con aquellos que sufren. No tenemos un Dios por ahí tapándose los oídos de nuestro clamor y tapándose los ojos de nuestro sufrimiento, sino que tenemos un Dios que se angustia también con nosotros. Diga conmigo, se angustia también con nosotros. Podemos ver el carácter de nuestro Señor con aquellos que sufren. Dios no es indolente a nuestro dolor. Diga conmigo, Dios no es indolente a mi dolor. Él conoce mi dolor y cada lágrima que derramo. Amén. ¿Por qué? Porque si no conociera nuestro dolor, ¿no le parece que no hubiese mandado al Consolador? ¿Por qué le llama exclusivamente al Espíritu Santo y yo enviaré a otro Consolador? No habla de un espíritu de poder, Jesús. No habla de un espíritu de avivamiento. Y yo os enviaré y rogaré al Padre para que le envíe otro Consolador. Jesús sabía que vivíamos en una tierra sufriente, que nuestro camino sería doloroso y que necesitaríamos consuelo del cielo. Entonces Jesús le dice, yo voy a enviar a un Espíritu Santo que a Él prefiero llamarle Consolador. No lo llamó condenador. No lo llamó enjuiciador. No lo llamó acusador, sino que lo llamó Consolador. Las lágrimas no solamente son producidas porque alguien te hizo algo, o porque alguien te lastimó, o porque alguien te ofendió. Las lágrimas también son producidas porque algo hiciste mal. Te dolió haber pecado.
Te dolió haberte equivocado. Te dolió haber hecho las cosas mal. Como amas a Dios, derramaste tu corazón. Te dolió, te afligió. Pero sin embargo Jesús dice: yo envío un consolador. Amén. Entonces el Padre sabía que en esta tierra sufriríamos. El Padre sabía que en esta tierra lloraríamos, que en esta tierra nos enfrentaríamos a un sinnúmero de contrariedades, pero no nos dejó solos. No dejaré huérfanos, dijo Jesús. No lo dejaré solo mientras sufren. Dios no deja solo sufriendo a sus hijos. Usted no está solo mientras sufre. Usted no está solo mientras llora. Usted no está solo mientras se duele. Él envió un consolador. Ya conmigo, yo tengo un consolador. Podemos ver el carácter de Dios. Imagínate aquella viuda con su único hijo en un féretro, recorriendo toda la calle, toda la gente vestido de negro, y aquella madre con su único hijo, su esposo había muerto, recorriendo las calles con flores, todos tristes, llorando. Pero Jesús se le ocurrió aparecer ahí. Y dice la Biblia que él fue conmovido por el dolor de una mujer. ¿Está listo lo que voy a decir? Él no llegó para levantarla para predicar. Él no llegó para llamarla a un ministerio. Él no llegó para decirle: ahora tú vas a ser servidora. Él no llegó para eso. Él solo llegó para consolar. ¿Me entiende? A veces creemos que solamente Jesús llega para usarnos, para bendecirnos, para convertirnos en algo, y que Jesús no aparece mientras nos duele algo, mientras sufrimos, mientras lloramos. Muchas veces llegará solamente para consolarte, solamente para abrazarte con su presencia, o solamente para decirte algo que trae consuelo, más nada. Le tocó el féretro a esta mujer. Le dolió la situación de esta mujer, viuda y sin hijo, el único. Jesús, movido a compasión, movido a misericordia, le levanta el hijo de aquel féretro. ¿Acaso que Él no se compadece cuando derramamos lágrimas? ¿Él no se compadece cuando perdemos a un ser querido? ¿Acaso que Él no llega ahí también? Él también llega ahí, y Él también está ahí, consolando. Tenemos un Dios consolador. Tenemos un Dios que se duele, que se angustia. Tenemos un Dios que sabe lo que es llorar por un ser querido. ¿Me ha escuchado? El problema es que a veces tenemos en la mente un Jesús demasiado divino, y nos olvidamos que también fue humano. Jesús sabe lo que es llorar por un ser querido. Él entiende, Él comprende, porque también lloró. También lloró. Cuando vio a su amigo Lázaro, dice que él lloró frente a su tumba. Conoció el dolor, conoció el sufrimiento de perder un ser querido. No llegó para sacarlo de la tumba y convertirlo automáticamente en apóstol. Llegó para consolar a sus hermanas. ¿Y crees que Él no va a llegar a tu vida para consolar? Para traer descanso, para traer reposo. ¿Sabes cuál es el más grande consuelo mientras tú oras por aquel familiar que te desprecia? Es que Él te diga: se va a salvar. Es que Él te diga: va a servir. Es que Él te diga: lo vas a ver. 3. Salmo 126:4. Sembraron con lágrimas. (126:4). Bajo el contexto de este verso que siempre se ha usado, a volver nuestra cautividad. Hablaba de un cautiverio, eran esclavos, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Diga conmigo: con regocijo segarán. Es interesante que las Escrituras me habla de gente sufriente, pero sembrando. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, que a pesar de su sufrimiento, de su dolor y de su cruz, no dejaron en ningún momento de sembrar. Eso es lo interesante del carácter del creyente, que tiene en Dios sus fuerzas. No dejaron de trabajar.
aunque eran cautivos, azotados por la espalda, capaz enfermos y debilitados, no dejaron de trabajar. Eso habla del carácter de una persona que sabe en dónde está su fe, que sabe quién es su Señor, que aunque me duela lo que me duela, que aunque atraviese lo que atraviese, no dejo de trabajar para mi Señor. Y examinémonos cuántas lágrimas hemos dejado en el camino aún sirviendo a nuestro Señor. Cuántas lágrimas no hemos sembrado en tierra sirviendo a nuestro Señor. Muchos están sirviendo aquí, pero con problemas en su matrimonio en la casa, con un esposo que no quiere saber nada del Señor. Y usted sabe que al salir de aquí se encontrará con esos problemas que muchas veces la desgastan, que muchas veces la entristecen, que muchas veces está tentada a renunciar y a decir ya no puedo más. Pero sin embargo ha sembrado con lágrimas. ¿Cuántos han estado aquí sin un centavo para regresarse, sin dinero, pasando su peor situación económica, pero no han dejado de amar al Señor, no han dejado de predicar, no han dejado de servir, han sembrado con lágrimas? A veces no nos damos cuenta de eso. Dios es detallista, siempre lo he enseñado. Dios es muy detallista de cada acto que hacemos, de cada detalle que hacemos. Él sabe que mientras tú estás sirviendo, sabe lo que te duele. Jesús se fija en eso, que a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestro sufrimiento, estamos amándole, estamos siéndole fiel, oramos, intercedemos, salimos a la calle a bendecir, salimos a la calle a abrazar a otros mientras otros no quieren nuestros abrazos. Salimos a la calle diciendo gracias, necesitábamos esto, mientras otros te dicen no te necesito. Dios sabe eso, que hemos recorrido, pero dejando lágrimas en el camino. Lágrimas en el camino, enfrentando dolores, contrariedades, injusticias, traiciones, vituperios. Pero estamos aquí. Usted sale a las calles a predicar, tiene su casa de luz. Aunque muchas veces jovencitos te hayan dicho, llévate tu cama a la iglesia, que el pastor te mantenga, que los hermanitos te mantengan. Eso te duele, yo sé que duele. Eso te entristece, porque estás haciendo algo bueno y desearías que tu familia te apoyara, pero encuentras tu desprecio, encuentras ese desprecio, encuentras ese rechazo. Quisiera que ellos te aplaudieran y se gozaran al enterarse de que tú estás amando, sirviendo a Dios, pero se oponen a eso. Sé que lloran, sé que derraman esas lágrimas. Sé que derraman esas lágrimas mientras lo están dando todo el todo para el Señor. Aman a sus padres, les sirven en lo que pueden, pero reciben su carencia de amor. No reciben ni amor de ellos, reciben desprecio, indiferencia y los tratan como que no fueran sus hijos. Dios sabe ese caminar. Que trabajamos con lágrimas, sembramos con lágrimas. Hacemos bien a otros mientras lloramos. Salvamos a otros mientras nos duele de que los que tengo en casa se nos están perdiendo. Nos alegra mientras vemos gente mendiga recibiendo a Jesús y lloramos a la vez como desearía que mi familia sea ese. Yo he visto y he deseado en mi corazón que mientras abrazo a alguien, esos sean mis hermanos. Hemos sembrado con lágrimas. Esto es para los que han sembrado con lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, esto me regocija, con regocijo segarán. ¿Sabe qué? Dios no se olvida de esas lágrimas caídas. Esas lágrimas tienen más poder que una oración bien articulada con nuestros labios. Esas lágrimas expresan mejor nuestro corazón que nuestros labios. Y Dios les dice a esas lágrimas, con regocijo van a cegar. Han sembrado, han trabajado, han recorrido, han sufrido, han llorado, pero van a recoger. Ya conmigo, vamos a recoger. Ya conmigo, mis lágrimas no han caído en vano. A pesar del dolor, hemos decidido sembrar en el reino de los cielos. Nos hemos dado todo, hemos dado nuestra vida.
A pesar del dolor y la tristeza que nos alberga, hemos sembrado con lágrimas. Hemos sembrado lágrimas. Pero hoy quiero que salgas de aquí con la seguridad de que tus lágrimas no han sido evaporadas, sino que han sido oídas. ¿Tú crees que las lágrimas se evaporaron del rostro de Ana? ¡Qué dolor que ella vivió! Tenía un esposo que dice que la amaba, pero que no hacía nada por ella. Criar años sin un hijo a que abrazar. Ver la burla de una penina. Y dice la Biblia que cada año con amargura en su corazón. Con amargura, Dios escucha oraciones llenas de amargura también. Levantaba su oración al Dios. Capaz decía: Señor, ¿por qué no puedo tener un hijo? Pero creo que de repente le salió una oración de fe. Le dijo: Señor, si tú me lo das, te lo entrego hoy mismo. Será tuyo, pero dame la dicha de un hijo. No sé cuántos años, pero fueron años que le tomó a Ana. Pero ninguna de sus lágrimas fueron evaporadas. Así tuvieron un líder sin visión. Así tuvieron un líder irresponsable. Dios lo usó, no por lo que era Elí, sino por esas lágrimas que necesitaban una respuesta. ¿Va a decir que Raquel, sabiendo que Jacob se llevó a Lea, y con Lea podía tener hijos, y Raquel no podía tener hijos? Jacob se casó, se unió con la mujer que amaba, pero resulta que la que amaba no podía tener hijos. Qué impresión para Jacob y Raquel. Pero Dios escuchó y le dijo: nunca más te llamarán a estéril. No son los hijos de esta mujer que la que tiene. Dios no ha dejado sin respuesta ninguna lágrima de hombres y mujeres de Dios que han hecho. Y ten la seguridad de que tus lágrimas han sido elevadas hasta el trono de la gracia. No se han evaporado en tierra, no se han consumido en tierra. Están dentro de una copa en el trono de la gracia. Allá están. Amén. Son tan apreciadas. ¿Está listo lo que voy a decir? Son tan apreciadas que tus oraciones, que están dentro de una copa de oro, ¿sabía? No menosprecies su oración. Dios le tiene tanto aprecio que las tiene en una copa de oro. Cuatro. La fe también llora. Si usted no sabía. La fe también llora. Hebreos 11:32. El escritor de los Hebreos, posiblemente Pablo. ¿Y qué más digo? Dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de las hazañas de Gedeón. Porque hasta ese entonces Hebreos venía describiendo las hazañas, los milagros, las conquistas de todos estos héroes de fe. Pero dice Pablo, Hebreos, perdón, para los religiosos, Hebreos dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hasta aquí nos hemos inspirado. Apagaron fuegos impetuosos. Qué desafiante, ¿no? E inspirador. Él le va a dar la fe de cualquiera. Apagaron fuegos impetuosos a filo de espada, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo quisiera esa fe. Todos se reían: Señor, dame la fe de estos hombres. Pero ¿sabe? La fe tiene la otra parte de la moneda. Y aquí quiero
que usted salga bendecido con esta palabra. 35 y empieza la otra parte, donde la fe llora. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección. A sus muertos. En otra traducción dice, mujeres confiaron tanto en Dios que Dios resucitó a sus seres queridos. La fe de ellas. Está la mujer con el profeta, que se murió el niño, el profeta se lo resucita. Dice, ellas tenían la fe, confianza en Dios, para que Dios le resucite a sus seres queridos, y los tenían en brazos. Mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate. A fin de obtener mejor resurrección. Dice la Escritura en otra traducción, unos no quisieron que lo resuciten. Unos querían que lo resucite, otros no querían que lo resucite. Porque ellos anhelaban otra mejor resurrección. ¿Quién quiere levantarse para seguir sufriendo? Entonces, aquí vamos a empezar cómo Dios empieza a describir a los hombres de fe. Unos confiaban en Dios para que Dios les resucite a sus muertos. Otros dijeron, no vayas a orar para que Dios me resucite, déjame. Pero Dios los sigue colocando dentro de los héroes de la fe. ¿Será que ellos que no querían resucitar no tenían fe? ¿Y solo tenían fe los que resucitaban? De ninguna manera. Seguimos. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿De quién describe ahora Hebreos? De la otra parte de hombres que tenían fe. No está describiendo a los que no tenían fe, porque los versos de arriba hablan de las grandes conquistas, de los grandes hombres y grandes profetas. Pero Hebreos sigue describiendo a hombres de fe. Pero en esta parte de la moneda, estos hombres de fe eran sufrientes, angustiados, y muchos de ellos pobres, que solo tenían que cubrir su cuerpo con pieles, Juan el Bautista. Pero Hebreos dice, ellos tenían fe. Recibieron piedras, Esteban. Fueron apedreados, angustiados, maltratados, pobres, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. La fe, Hebreos 11, no solamente habla de hombres que conquistaron, sino también de hombres que sufrieron. Porque la fe no está limitada por las cosas. La fe no está limitada por las cosas. La fe genuina está concentrada en una persona, en Jesús. Usted no puede determinar la fe de alguien por las cosas que tiene o por las cosas que no tiene. El hecho de que alguien tenga muchas cosas no indica que tiene más fe que aquel que no tiene nada. Es muy posible que los que tienen muchas cosas no tienen la fe como aquellos que no tienen nada. Qué ironía, ¿no? ¿Qué vaso de agua o balde de agua se llevarían aquellos que decían que tenían mucha fe por las muchas cosas que tenían y por la riqueza? El pobre más pobre puede tener más fe que un rico. ¿Qué determina la fe en una persona? ¿Las cosas? ¿Los bienes? Juan el Bautista tenía menos fe que Salomón y David. Ellos eran ricos,
Juan el Bautista tenía menos fe que Abraham. Jesús no tenía la riqueza en esta tierra como las tuvo Abraham. ¿Tenía menos fe? Esteban tenía menos fe porque duró muchos menos años que Enoc. No vivió los años de Noé. Noé tenía fe, Abraham tenía fe porque vivieron 900 pico de años, pero Esteban, quién sabe, se llegó a los 30. ¿Tenía menos fe entonces? La fe no está limitada por las cosas. La fe genuina está concentrada en una persona, en Jesús. Pero la fe nos habla de personas también sufrientes. Ya conmigo, personas sufrientes que le creyeron a Jesús, que creyeron en el Señor. Y todo el sufrimiento y el dolor que ellos atravesaron lo hacían por una causa, por su Señor. Es muy posible que el pobre decía en sus oraciones: Señor, si yo a ser rico me voy a desviar de ti, prefiero ser pobre. Hoy quiero decirte, no sé, hay alguien aquí que esté sufriendo mucha escasez. No has dejado de tener fe por eso. Eres un hombre o una mujer de fe. Porque la fe no la determina las cosas, sino la persona en la cual tú crees. Pero me gusta lo que dice. Inclusive de estas personas que sufrieron, dice, de los cuales el mundo no era digno. El mundo los rechazó, por eso sufrieron. El mundo les dio la espalda, les tiraron piedra, porque no eran dignos del mundo. Errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Siguiente capítulo. Jesús nos enseña cómo pasar este valle de lágrimas. Si hoy usted está aquí, firme, amando y sirviendo al Señor, a pesar del desprecio, del sufrimiento, del dolor y la tristeza, a pesar de las traiciones, usted tiene fe. Dije que usted tiene fe. Usted es un hombre y una mujer de fe. Verso 1:12 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia nos enseña, Jesús nos enseña cómo atravesar el valle de lágrimas, y es colocando nuestra mirada en Jesús. Así como Él colocó en el galardón, así como Él colocó en el trono de Dios, hizo que Él menospreciara el oprobio. O sea, no le dio tanto valor al oprobio, no le dio tanto sufrimiento, tanto valor al sufrimiento. Lo menospreció. ¿Sabe lo que menospreció? Dale poco valor, porque más valor tenía lo que el Padre le tenía preparado. No sé qué más valor tiene en tu vida, iglesia. ¿Qué tiene más valor en ti? ¿Tiene más valor unas deudas? ¿Que no hay abundancia? ¿Le da más valor al rechazo a una familia? ¿Y poco valor a la gloria que ha de manifestarse en nosotros? Jesús le dio poco valor al sufrimiento. Le dio poco valor al dolor, a la traición, al que le dieran la espalda, pero le dio un alto valor aquel día donde Él iba a sentarse a la diestra de Dios. Ese valor alto debe de posesionarse sobre tu corazón, de saber que un día estarás en su gloria. Y si eso no tiene peso, debería buscar al Señor de verdad. Porque cuando para ti tiene un sumo valor
estar en su gloria, estar en ese cielo glorioso, créame que empezaremos a menospreciar el dolor y el sufrimiento. Como aquel himno que dice: un día en vez de una cruz, mi corona el Señor me dará. El problema es que estamos pensando mucho en la cruz de espinos y nos olvidamos de aquella corona que un día recibiremos. Nos concentramos, y perdonen lo que le voy a decir, nos concentramos en la casucha que tenemos en casa, en los espacios vacíos que tenemos dentro del hogar. Nos falta muebles, nos falta comedor, nos falta todo, una casita chiquita, pero nos olvidamos de la gran mansión que mi Padre me tiene. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Jesús nos enseña cómo atravesar el valle de lágrimas, y es puesto nuestra mirada en el galardón. ¿Ahí usted está mirando? ¿Tú estás mirando eso? ¿Qué estás mirando entonces? ¿Estás mirando la aceptación de la gente? Pues te va a defraudar. ¿Estás mirando en que se has caído muy bien ante tu familia? Pues muchas veces te va a decepcionar. ¿En qué estamos mirando? Jesús estaba mirando el trono. Anhelaba ese día. En Juan 17 lo ora. Por eso tuvo la capacidad de enfrentar y soportar cualquier clase de sufrimiento. Amén. Si has venido aquí con la única intención de renunciar, porque no te gustó el comentario de tu hermano, créeme que usted no está mirando su galardón. Usted está mal enfocado. Usted está aquí y vive y subsiste por el buen trato y por los buenos comentarios de la gente, pero mañana que alguien de aquí adentro lo trate mal y comente mal hacia usted, se va. Entonces usted no está mirando el trono. Usted no está mirando el trono. Por eso le está dando demasiado valor al dolor, a las críticas, a los comentarios, al rechazo, al desprecio. ¿Por qué darle valor a eso? Y no darle valor que un día tendré una silla en el trono cenando con mi Señor. ¿Eso no tiene valor para ti? Que un día podré abrazar a mi Jesús. ¿Eso no tiene valor para ti? Entonces, no sé qué clase de creyente eres. Deberías venir a los pies de Jesús y hacer la oración de fe hoy. Si a ti no te importa el cielo, usted está en el lugar equivocado. Debería estar en el mundo con mujeres, drogándose, fumándose el mundo entero, si a usted no le interesa el cielo. Uno sufre ciertas contrariedades porque lo único que aspira es aquel día. Cinco y último. No renuncies porque te espera un día glorioso. No renuncies porque te espera un día glorioso. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo, dijo Juan. ¿Cómo habrá sido ese cielo? Porque no conozco otro cielo yo. ¿Usted conoce otro cielo? Pero él sabía que era nuevo. ¿Cómo será el cielo nuevo? Una tierra nueva. No conozco otra tierra más que la que piso. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Gloriosa estaba la esposa. Está hablando de usted, iglesia. Ataviada para las que no se maquillan y para las que atacan, en las que la mujer se arregle. Estaba ataviada, bien bonita, adornada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dile, Catullo, y este verso es para ti. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es la misma fuente que le dieron a la samaritana de 5 maridos. ¿Usted me va a decir que yo con esto voy a retroceder? No retroceda, sigue creyendo en tu Señor a pesar del dolor. No pierdas el honor de que el mismo Señor seque tus mejillas. Amén. Amén. Dice la Biblia que llegará un momento en que el mundo, la iglesia, va a gritar con desespero que Cristo venga ya. Así que no sé cómo se pondrá el mundo. Que Cristo venga ya. No te pierdas el abrazo de tu Señor para darte un consuelo. Hebreos 10:37. Porque aún un poquito. Dile, Catullo, un poquito nada más. Pastor, duele un poquito. Pastor, me siento angustiado un poquito. Me dieron la espalda, me desprecian un poquito nomás. Porque aún un poquito. Y el que debe venir, vendrá. Y no tardará. Yo perderme el cielo de ninguna manera. Dile, Catullo, ¿tú te quieres perder el cielo por cosas temporales de la tierra? Pasajeras, sin valor, comparado a mi Señor, comparado a lo que me espera. Amén. Así que dile, Catullo, si estás sufriendo, un poquito más. Él ya viene. No va a tardar. Ya viene, dile, Catullo, ya viene. Yo siempre me hago una pregunta. ¿Cuál será mi reacción cuando lo vea a Él? ¿No te has preguntado eso? Yo te pregunto entonces, ¿tú qué crees que harías cuando puedas ver ese hermoso rostro? Y te aseguro que no estará molesto. Te aseguro que no te va a esperar fruncido. Te dirá: hijo mío. ¿Tú qué harías? Yo no sé. Me volvería loco de conocer al fin su rostro, de poderlo sentir realmente. De saber que yo en la tierra hacía las cosas tan difíciles en su presencia, y que yo llego allá y Él se sienta al lado mío. Así de fácil.
Nosotros éramos los complicados. ¿Me entiendes? Qué deleite el de Pedro. Ha de cocinar bueno, Jesús. Dile que es tuyo, Él te anhela más de lo que tú puedes anhelarlo a Él. O sea que el primero que va a estar feliz en el cielo será Él, esperando a su novia. ¿Me entiendes? Esperando a su novia. O sea, lo voy a decir de esta manera y lo voy a dibujar de esta manera. Él ya está en el altar, esperando a la novia. Dile que es tuyo, ya estamos a pocas horas de la boda. Él ya está esperándonos. Todavía estamos en el spa, planchándonos el cabello, tomando las medidas del vestido, arreglándonos. Pero dile que tuyo, falta poco. El Espíritu Santo nos está arreglando, nos está perfeccionando, nos está ayudando, pero vamos a esa boda. ¿Me entiendes? ¿Amén o no amén? El más apurado que entre la novia, créame que es el hombre. Oh, mi Jesús. No sé si llorar, si tirarme al piso. No sé qué pasaría ese día. Pero yo no me lo voy a perder. Póngase de pie.